¿Cómo hacemos nosotros para desprendernos, dejar definitivamente a esa persona que estoy consciente de que me hace un daño terrible, pero me cuesta Dios y la vida? Me cuesta Dios y la vida dejarle, me cuesta Dios y la vida marcharme, me cuesta Dios y la vida soltarme de esa situación o de esa persona. Y no es para menos que sea difícil, no es para menos que sea difícil, porque en una relación nosotros invertimos tiempo, ponemos nuestros sentimientos, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestra expectativa. Y básicamente, al menos en algunos casos, cuando empezamos una relación, casi todos queremos que nos dure. Casi todo el mundo queremos que sea algo que podamos disfrutar por un tiempo, por el tiempo que queramos. Pero resulta que en el camino la cosa se volvió invivible, la cosa se volvió insufrible, insostenible o insoportable. Y casi siempre cuando eso sucede es porque estamos delante de una figura que no nos gusta ni nombrar. Maltrato, abuso, violencia de cualquier tipo. Y allí empieza esto a ponerse interesante porque la mayoría de las personas consideramos o pensamos en violencia con un golpe. Y resulta que para que se produzca el golpe deben suceder muchísimas cosas. Cuando ya se produce el golpe es porque ya vienen pasando muchísimas cosas que estamos dejando pasar, que no le estamos poniendo el nombre correcto o que simplemente por lo incómodo que es, por lo doloroso que es, no le ponemos el nombre que eso tiene. Entonces, la mayoría de las veces, cuando ya llegamos a la violencia física es porque viene sucediendo violencia psicológica, porque viene sucediendo maltrato pasivo. Te están humillando, te están ofendiendo, te están faltando al respeto, te están denigrando, te están haciendo daño de muchas maneras. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros entramos en justificar. No, es que se puso así porque tuvo un mal día, me contestó mal porque viene estresado o estresada. Y no nos damos cuenta que, espérate un momentico, que ahí hay que poner el puntico del ya va. Y el puntico del ya va es que tú eres dueño de lo que tú sientes y también eres responsable de lo que haces con lo que tú sientes. De manera que si tú estás estresado por algo que te pasó en el trabajo y de pronto quizás diste una mala contesta, ¿verdad? Lo idóneo en una persona que realmente le importas, que realmente te ama, que realmente te considera, que se pille en el momento que le salió la mala contesta, se disculpe e inmediatamente ponga un correctivo al respecto. Por ejemplo, la próxima vez me voy a caminar por allá, que se me pase para evitar darte una mala contesta, discúlpame, se me escapó, se me pasó, lo siento, pero inmediatamente viene el correctivo. ¿Ok? Ahí somos humanos, está bien, nos puede suceder. Siempre y cuando no se repita, estamos bien. Ahora, cuando ya estamos en una situación donde estamos cayendo en lo insoportable, en lo invivible, ahí estamos hablando de que hay una persona que no se está responsabilizando de lo que siente y por más que te diga 10.000 veces que lo siente o que se disculpa, etcétera, no está haciendo un correctivo y allí sí que tenemos que encender todas las alarmas porque eso no está bien. Entonces, ¿cómo hago yo para desprenderme de esa situación? Mira, lo más difícil de hacer ni siquiera es desprenderte de esa situación. Lo más difícil de hacer en un caso como ese es aceptar que estás viviendo abuso o maltrato o violencia. Aceptarlo, dejar de negarlo, dejar de maquillarlo, dejar de justificarlo o de minimizarlo. Sí, lo estoy viviendo, sí, esto es maltrato, sí, esto es abuso, sí, esto es violencia. Eso es lo más difícil, porque precisamente para que esa situación se sostenga, tú tienes que haberlo negado todo, tienes que haberlo maquillado todo, tienes que haberlo justificado todo.
Y lamentablemente allí nos estamos haciendo daño. Ahí nos estamos poniendo nosotros en último lugar. Ni siquiera en último lugar, más lejos todavía. Y yo le estoy diciendo a la otra persona que yo no importo, que yo no cuento, que yo no valgo, que no importa, que no se esmere por mí, cuando yo en el fondo grito todo lo contrario, pero no lo hago valer, ni de forma implícita, ni de forma explícita. Y de ahí que, lamentándolo mucho, es cuando esas tendencias empiezan a cronificarse y como todo lo que es violencia nunca va para atrás, va para más, siempre va para más. La violencia nunca retrocede, nunca disminuye. La violencia siempre va a más. Si hay maltrato, va a haber más maltrato. Si hay golpes, va a haber más golpes. Si hay desprecios y humillaciones, van a ser cada vez peores. Entonces, una vez que yo tomo conciencia, acepto, entiendo y ya dejo de negarme la realidad, entonces empieza a suceder un proceso adentro de mí que es el digerirlo, el masticarlo, el aterrizar aquello, que entonces me pone a mí en contexto de que, ok, ¿qué voy a hacer? Qué bueno, ya se están conectando. Qué bueno. Y entonces eso me pone a mí en el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer. Por supuesto que esas preguntas no son sencillas y las respuestas tampoco son sencillas, porque entonces eso implica que yo necesito echar mano de recursos que no tengo. Pero no los tengo no porque yo sea menos capaz, no los tengo porque yo sea menos inteligente. No los tengo no porque yo sea menos que otra persona. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo he entrado en una dinámica de desgaste profundo que ya se volvió crónico, donde yo utilicé todos mis recursos para sostener lo insostenible, para evitar lo inevitable. ¿Sí? Entonces ahora que lo quiero enfrentar y ahora que yo necesito todos mis recursos para emprender la marcha, no tengo herramientas, no tengo fuerzas, no tengo energía, no tengo creatividad para poder emprender esa marcha. Y allí es cuando dejar a esa persona se vuelve tan difícil. Entonces, realmente, ¿qué necesitamos entonces? Primer paso, y acuérdense que estas sesiones son súper rapiditas y súper prácticas y súper concretas. ¿Qué necesito yo? Lo primero que necesito es dejar de negar y aceptar la situación real, la situación actual en donde yo estoy parado. Yo estoy viviendo una situación de maltrato, yo estoy viviendo una situación abusiva, yo estoy viviendo violencia de cualquier tipo. Porque me pueden decir, Jocelyn, pero es que ella o él no me pega. Probablemente todavía no ha llegado hasta ahí y algunas no llegan, ojo, algunos no llegan, porque va a depender de quién es tu perpetrador. Algunos no llegan, algunos se quedan únicamente destruyéndote a cuentagotas, que me he tomado muchos meses publicándoles información acerca de eso. Cada vez que te manipula te está maltratando, cada vez que te humilla te está maltratando, cada vez que disminuye tus esfuerzos te está maltratando, cada vez que una persona te ofende, incluso con la sonrisita, ay, con todo el respeto, pero qué pelo tan feo tienes, por ejemplo, te están maltratando, ¿sí? Cada vez que alguien hace demérito de tus luchas o de tus esfuerzos, por ejemplo, una que escuché hace unos meses, ay, pero es que eso tú te lo trajiste de Venezuela, ¿y acaso que por eso vale menos? ¿Ok? Entonces, hay una cantidad de elementos sutiles que se atribuyen al maltrato y tú te das cuenta es por cómo tú te sientes, que te sientes incómodo, que te sientes cada vez más apagado, que te sientes cada vez más insignificante y no quiere decir que lo seas. Ojo con eso. Quiere decir que el veneno que sale de esa persona que ya lo inoculó en ti está haciendo efecto. Y eso es lo que yo necesito asimilar, es lo que yo necesito aceptar, porque esa es mi situación actual.
Cuando yo asuma eso, cuando yo acepte eso, entonces va a venir otro proceso, que es el que te estaba mencionando, digerirlo, aterrizarlo, procesarlo, y no es sencillo. De ahí que muchas personas pueden estar muy conscientes de dónde están parados, pero de ahí a que haya un escape, toma tiempo. De ahí a que ese escape sea definitivo, va a depender de que tú lo sostengas, de que tú te mantengas fiel y firme a la decisión que tomaste y a las razones por las cuales tomaste. Y de ahí que algunas estrategias son fundamentales para que logres sostener esa decisión en el tiempo, pase lo que pase. Y una de ellas es construir tu lista de horror junto con de la mano con de la mano con el profesional que esté acompañando tu proceso, sea quien sea. Eso es vital porque es una herramienta que te va a servir para que tú caigas en cuenta una y otra vez las razones por las cuales tomaste la decisión que tomaste y las razones por las cuales necesitas sostener esa decisión a lo largo del tiempo, pase lo que pase. Y aquí viene una pregunta recurrente. Me dicen, Jocelyn, ¿y será que esa persona cambia? ¿Y será que esa persona vuelve? ¿Y será que esa persona podemos sostener ahora en algún momento una relación sana? Yo te digo depende y te digo más, una pregunta, ¿para qué quieres que vuelva? La mayoría de las personas cuando desarrollamos esta pregunta en las sesiones privadas descubren que solamente quieren que esa persona vuelva para no sentir ese dolor tan profundo que están sintiendo. Y lamentablemente allí lo que estamos haciendo es una forma de evasión, una forma de negación y una forma de no afrontamiento de mi propio proceso. Para entonces regresar a un mundo que aunque es conocido, me perjudica. Si no me perjudicara, yo no hubiese salido de allí. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo difícil acá. Es difícil aceptar y es difícil sostenerse después en una decisión tan delicada y tan profunda como soltar a esa persona que tanto daño me hace. Entonces, cuando empezamos a formular la pregunta, ¿y es que esa persona podría cambiar? ¿Y es que esa persona podría volver? ¿Y qué pasaría si lográramos retomar lo que teníamos? Mira, allí estamos entrando lamentablemente en un concepto que sí o sí debemos abandonarlo. Debemos acabar con eso casi drásticamente, y es algo que se llama esperanza tóxica. Y es que tú estás fundando tus esperanzas en algo que no te compete a ti, en algo que no depende de ti, y en algo que tú no tienes la más mínima probabilidad de poder intervenir en las decisiones de esa persona, aunque a veces así lo parezca. Porque para que algo así suceda, para que se produzca un cambio de ese tipo en una persona, para que haya un cambio real y sostenido de ese tipo de persona, tiene que la persona haber tomado conciencia genuinamente. Y ahí es donde está el detalle, que es que muchos de ellos o ellas no llegan a ese punto. ¿Por qué no llegan a ese punto? En primer lugar, porque es bien difícil. En segundo lugar, porque tendrías que asumir una serie de responsabilidades que evidentemente esa persona todavía no ha querido asumir. Y en tercer lugar, porque en algunos casos es realmente imposible. O sea, no es que no quiera, es que no puede, no tiene con qué tomar conciencia. Y eso nos va a ciertas áreas del cerebro que en ciertos casos están totalmente comprometidos y no es posible, es que no tienes con qué hacerlo. Es como si le pidieras a una persona que no tiene piernas que salga corriendo. A menos que le pongas una prótesis no va a poder hacerlo. Pero en este caso no existen prótesis para el cerebro, no existen trasplantes de cerebro hasta donde yo tengo entendido. De ahí que no es posible en algunos casos que esas tomas de conciencia genuinas sucedan. Entonces, y cuando es posible que suceda, también estás tú sembrando esperanzas en algo donde tú no tienes radio de acción, no tienes manera de inferir, no tienes manera de intervenir en que esa persona realmente lo haga, porque es un proceso personal.
es algo personal y cada quien va a llegar a ese punto a su ritmo y tiempo. No hay forma que ni tú ni nadie pueda hacer que ese proceso se acelere. Ahora, tú me dirás, Jocelyn, pero casos se han visto. Sí, casos se han visto, pero ¿cuántos? 1, 2. ¿Tú estás dispuesto, dispuesta a apostar en un negocio tan riesgoso? Por ejemplo, si yo te dijera que inviertas todos tus ahorros en un proyecto que van a empezar a construir de una constructora que tú no conoces, que no tiene experiencia, que no tiene reputación, que no tienes manera de vigilar si realmente esa gente es honesta, transparente, si no te van a estafar. La mayoría de las veces que yo hago esta pregunta me dicen no. Entonces, si cuidamos así los negocios, si cuidamos así nuestro dinero, ¿por qué vamos a cuidar menos nuestro tiempo y nuestra vida? Cuando compartir la vida con otro ser es algo tan, tan delicado y que definitivamente no nos podemos tomar a la ligera. Entonces, volvemos a la pregunta que nos trajo el día de hoy. Para que nosotros logremos soltar a esa persona que tanto daño nos hace, lo primero que necesitamos hacer es dejar de adornar la situación, dejar de maquillarla, dejar de justificarla para poder entrar en una aceptación total, de poner las armas, dicen los expertos, decidirnos a perder, pero a perder para ganar. ¿Perder qué, Jocelyn? Perder la ilusión sobre algo que no depende de ti. De poner las armas sobre una lucha que no es tuya solamente. Y esto se ve muchísimo en las sesiones con las parejas. No depende solamente de ti que tu relación funcione o que tu relación prospere y se mantenga en el tiempo. Para eso se necesitan dos. Ese video va a salir próximamente. Para que una relación funcione y se mantenga en el tiempo, funcional y saludable, nutritiva para ambos, hace falta dos. Dos personas enfocadas en el mismo objetivo, dos personas dispuestas, dos personas disponibles, dos personas con madurez emocional, y eso es lo que está faltando en una relación donde lo que hay es maltrato, donde lo que hay es violencia, donde lo que hay es daño a tu persona, a tu energía, a tu cuerpo, a tu tiempo, a tu vida. Y eso definitivamente no puede y no debe ser negociable de ninguna forma y de ninguna manera, por doloroso que sea. Y entramos en otro punto. Muchas veces nos cuesta soltarnos de esa persona que tanto daño nos hace porque esperamos que tomemos la decisión sin que nos duela. Y lamentablemente eso tampoco sucede. Y cuanto más tiempo te quedes ahí, más te va a doler cuando vas a soltar. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo te quedas allí, más energía inviertes en sostener lo insostenible. Porque cuanto más tiempo te quedes allí, más comprometes tus recursos en hacer que algo funcione. Volvemos a lo mismo, algo que no depende solamente de ti. Entonces tú estás arando en el mar. Dime tú si no te vas a agotar, si no te vas a cansar. Y las consecuencias se van a ver. Se van a ver en tu cuerpo físico y el primer lugar donde se van a ver es en tu cerebro. Entonces no te extrañe nada que empieces a rendir menos en el trabajo, por ejemplo. No te extrañe nada que empieces a ser una persona que no eres, olvidadizo, distraído, desordenado, que empieces a sentirte como desganado, apagado, que no quieres hacer nada, que no te provoca hacer nada y lo que haces lo haces obligándote, presionándote. No te extrañe que eso suceda porque resulta que una de las zonas del cerebro que más se compromete en ese tipo de situaciones es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aquella partecita del cerebro que nos permite organizarnos, concentrarnos, prestar atención, seguir rutinas, crearnos hábitos, ser constantes. Es esa partecita del cerebro que nos permite trazarnos una meta y perseguirla hasta lograrla. Entonces te podrás imaginar, si esa parte del cerebro está comprometida, a mí me va a pasar todo lo contrario. Yo voy a empezar a procrastinar, voy a empezar a dejarlo todo para después. No te extrañe que me empiecen a surgir deudas, cuentas por pagar, facturas, yo empiece a ser una persona insolvente cuando en realidad yo nunca fui así.
Cuando empezamos a meter lupa, encontramos todo esto de lo que estamos hablando hoy. La decisión es una sola, salir de allí. Después, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que tú te vas a empezar a recuperar, preferiblemente de mano de tu profesional de confianza acompañándote, porque en el camino van a pasar muchas cosas, en el camino van a haber bajones emocionales, en el camino van a haber los deseos locos de regresar, y más si esa persona viene por ti, que es lo más probable que lo haga. Es lo más probable que lo haga, pero no porque te ama, sino porque hey, tú le perteneces desde un punto de vista bien tóxico y bien enfermizo. Y por supuesto no te va a soltar tan fácil, pero el problema no está en lo que esa persona va a hacer, sino en que tú seas capaz de sostener tus decisiones, porque esa decisión que tomaste es para cuidarte, para respetarte, para vigilar tu bienestar y para tú estar bien, porque definitivamente no te mereces vivir así. Vamos a dejar estos 5 minutos entonces para responder si ustedes tienen dudas, preguntas o quieren comentar algo más respecto a este tema, que vaya tema el que me pidieron, ¿eh? Vaya tema, realmente. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, este es el momento de hacerlas. Vamos, estamos todos bien, no tenemos preguntas, no tenemos dudas. Realmente es un tema delicado y a veces no es que no tenemos dudas o no tenemos preguntas, es que nos cuesta hacerlas y más cuando estamos en público. Romper el silencio de una persona que está siendo victimizada no es algo sencillo y mucho menos hacerlo, mostrar ese lado tan vulnerable en público no es nada sencillo, así que tranquilos, no se preocupen, lo haremos después cuando ustedes se sientan listos, así lo haremos. Por lo pronto, de mi parte me queda una vez más agradecerles, nos volvemos a ver en el próximo encuentro, dejándoles dicho que prepárense para lo nuevo que viene en www.tusiconeuro.com. Viene una etapa muy, muy bonita que espero que sea bien, bien útil para todos ustedes, así que estén muy atentos porque en cualquier momento les voy a decir de qué se trata. De momento, una vez más les agradezco, que tengan a todos muy, muy buenos días y nos vemos en el próximo encuentro. Chao, chao y que estén muy, muy bien.